Yo voy a presentar un proyecto que se llama Antropología Contemporánea del Paisaje. Es un proyecto que vengo trabajando con el Grupo Performático Sur, que es un grupo de performance que dirijo, que coordino. Venimos trabajando hace un poco más de un año y medio. Es una obra que está en continuo proceso de creación, que engloba un espacio realmente muy interdisciplinario. Yo hace ya varios años que me corrí bastante del espacio de la danza contemporánea y empecé a trabajar más en otros espacios de cruce con la investigación acerca del sonido, la investigación audiovisual, las acciones en espacios arquitectónicos, el trabajo con otros artistas en combinación con obras de otros artistas. Trabajo siempre igual. Mi motor es el cuerpo y el movimiento, ese es mi fuerte, ese es el comienzo de toda mi investigación. Y en este caso también armé una presentación para ver. Es una presentación de 9 minutos que empieza en silencio, pero no me gustaría hablar encima justamente porque hay algo sutil en cómo se va encadenando y en cómo al final trabajamos sobre el mundo sonoro, y creo que tiene que ver con el proyecto en general. En este caso, mi intención es que el proyecto crezca también abarcando... ¿Ya dije que trabajo con basura? No, bien, perfecto, ese es el inicio de todo. En Antropología Contemporánea del Paisaje trabajamos con objetos basura y trabajamos sobre la manipulación de esos objetos. Entonces, el video empieza con algunas preguntas y que nosotros mismos nos preguntamos cuando comenzamos con esta investigación, y ahora estamos abocados a trabajar acerca de la temporalidad. Cuando uno trabaja desde lo físico, hay algo que se produce muy emocionante cuando uno puede trabajar en continuo durante mucho tiempo esa fisicalidad y está trabajando en el tiempo real y en el vivo. Se produce, creo yo, un traspaso a otra dimensión y a otra sustancia performática, y nos gustaría contar con la posibilidad de poder trabajar en esta obra las ideas del tiempo, porque así como los objetos basura, podemos decir que cuando trabajamos con objetos desechados por otros, trabajamos con objetos que traen a un tiempo que ya ha caducado, que tienen una huella que el propio uso físico, la acción física del cuerpo y del movimiento ha realizado sobre esos objetos, o ciertas visiones fantasmagóricas, ¿no? Cuando traemos estos objetos a este tiempo presente, traemos también toda esa memoria. Entonces nos gustaría en esta ocasión ver cómo podemos modificar el tiempo expositivo de la obra, hacer que esta obra se pliegue y se repliegue, se despliegue y se repliegue. Nos interesa partir de un punto cero, llevarla al máximo de su expresión y retornarla a ese punto cero, tal vez en el máximo de su explosión, vaciar de lo humano esa instalación que va a estar siempre en transformación continua, dejar solo las imágenes audiovisuales retrabajadas ahí en vivo, potenciando cierta idea de memoria. En el trabajo también trabajamos mucho con la idea de la vigilancia, las cámaras de seguridad,
la idea de que todo el tiempo estamos fotografiados, filmados, seguidos. También nos gustaría que la gente pueda estar un rato, irse y llevarse en su celular una aplicación muy sencilla por la cual pueda seguir viéndonos mientras se va y estar conectado y en todo caso ver si esa realidad es una realidad o es una ficción. Trabajamos en ese límite. Entonces, con ustedes el video.
La obra carece de marco teórico. ¿Puedo explicar algunas cosas más? Primero que nosotros obviamente vamos recolectando estos objetos, los objetos pasan a ser importantes, significantes en lo que vamos construyendo. No digo ensayo, digo práctica performática instalativa porque es exactamente eso, es algo que nunca se repite, que nunca es igual, es una especie de ceremonia en donde trabajamos cada vez sobre el espacio y la instalación de esos objetos y la vida que el movimiento puede producir en ellos, como es revivirlos y recontextualizarlo.
Además, quiero decirles que trabajo con 8 performers, con un músico en vivo, con asesores de imagen audiovisual, y nuestra idea es poder hacer un trabajo que incorpore bastante más gente en vivo como para producir esta sensación de un universo propio que está ahí, que vive ahí. No es gente de la calle, no es la reproducción de lo que vemos, por lo menos en Buenos Aires, ni es la intención, sino la idea es crear un mundo en donde lo que siempre permanece ahí es la basura. Aunque la muevas, aunque la corras, aunque la tires, aunque la incrustes, aunque la instales, está siempre ahí. Sí, en algún momento se había introducido la problemática también de cómo aparece en escena el residuo humano, si es basura, si no es, todos los fluidos, los flujos de lágrimas, los excrementos, etc. ¿verdad? Y como aparece planteado como una pregunta central, casi constituyente del concepto, entonces yo te preguntaría cómo se incorpora eso en un concepto en el cual la destructibilidad tiene otro tempo y tiene otro régimen, en cierto sentido, cómo se equipara lo humano orgánico como productor de residuos en relación a el resto de los residuos. Incluso, no solo en términos sino sobre todo en términos coreográficos, imaginarios visuales, ¿verdad? No tanto como una opción conceptual, sino cómo aparece ahí esos esos residuos que también son en cierto sentido simbólicamente indestructibles, ¿no? Sí, en realidad traigo esas preguntas porque el primer motor es el cuerpo. Entonces, las primeras preguntas sobre ese sentir, dónde está, qué produce la basura, bueno, mi cuerpo es el primero que lo produce. Creo que a partir de esta idea de el cuerpo en movimiento instalado en la, entre comillas, escena, porque si hay algo que me gustaría, de lo cual me gustaría correrme en el sentido más habitual, es de la idea de escena, pero cuando esos cuerpos permanecen ahí actuando, accionando, aparecen aparecen el sudor, el cansancio, el agotamiento, incluso si pensamos, bueno, nos gustaría permanecer 4 horas, 6 horas, o sea que esa obra ocurre en ese tiempo de exhibición de una galería de arte, de un museo. También ahí aparecen las necesidades físicas de descansar, de comer, de ir al baño, y entonces intentaríamos traer esa idea del cuerpo cotidiano, el cuerpo nuestro, nuestra propia basura. No sé si llegar al extremo de mear en ese lugar, pero bueno, porque todavía no lo probamos, no lo sé. Por ahí podría ser mejor que, no sé, o más ridículo que el performer pudiera ausentarse si tiene que ir al baño y decirlo, explicitarlo, hacerlo obvio a través de la palabra o de algo, de algún simbolismo que nos haga a nosotros entender que solo se está retirando para hacer pis y vuelve y sigue y retoma la acción en ese punto. No sé si contesté. Sí, pero perdón, yo decía en el sentido de si la crítica del desecho indestructible tiene que ver con un enfoque ambiental. En cierto sentido, los desechos orgánicos
lo que vos planteas es que simbólicamente ocupan también el lugar de un desecho amenazante en términos ambientales, por supuesto, pero no son, ¿verdad? Sino que son como justamente lo opuesto a un plástico, por relacionado con el caso anterior, o algo que no puede ser destruido, o algo que no puede ser evitado, sino que eso conforma como la orgánica. Eso en términos de una oposición un poco inocente entre lo natural y lo artificial, lo creado, sí. Pero sí, se preguntaba si justamente hay una vuelta de tuerca, un bucle que resimboliza esos residuos como con un sentido de una basura, no quiero exagerar, pero tóxica, negativa, por llamar, en términos de también un poco maniqueo. Sí, creo que sí, que el devenir de la performance va generando una sensación de cierta asfixia y esta idea de que todo se va transformando menos ese objeto, el canasto rojo sigue siempre siendo ese canasto rojo, aunque por ahí esté camuflado en otras cosas. Me parece que produce esta sensación en contraposición a la fragilidad y a la naturaleza del cuerpo y de sus propios excrementos o sus propios fluidos. Yo tenía una pregunta. Una de las cosas que caracterizan a la basura, al desecho, es su heterogeneidad que se manifiesta en el sentido que se vuelve una especie de masa informe. Basura significa muchas cosas que conforman una especie de magma. Y de hecho, cuando se le establece un poco de orden a la basura, cuando se clasifica, por ejemplo, hay una cierta belleza del objeto como taxonomizado que comienza a pertenecer con los de su propia especie, por decirlo así. Y hay muchos artistas que han trabajado con basura, algunos de ellos, digamos, creando formas a través justamente de esa escisión de los diferentes componentes, como podría ser Tony Craig, concretamente en performance. Una de las performances más importantes, creo yo, de América Latina, que es María Teresa Hincapié, con Una cosa es una cosa, toma no basura, pero sí todos los objetos cotidianos que son muy parecidos a los que están acá, establece una performance de larguísima duración en donde se van encadenando por asociación o por oposición o por relación con su propio cuerpo. Mirando la performance, pensaba una cosa, y es que de alguna manera este caos y esta aleatoriedad del movimiento del performer de alguna manera es una mímica de esa heterogeneidad indiscriminada de la basura con que se trabaja. ¿No ha pensado en tener justamente por oposición una aproximación mucho más, digámoslo así, coreografiada, mucho más minimal para que se establezca de alguna manera un contraste con ese material con el cual están trabajando? Sí, no, el trabajo no es todo el tiempo así. Hay momentos mucho más limpios, menos multifocales, pero la decisión es a propósito de trabajar con algo que pueda exceder el propio campo visual y en donde sea necesario incluir cámaras de seguridad, cámaras sobre las cuales los performers trabajan y operan, otras que están ahí y las proyecciones de esas ideas. La idea es generar, no es un caos, porque justamente lo que me gustaría lograr es ir de esto que te decía, como una forma cero, un cierto orden, algo que está plegado, que no ocupa todo el espacio que luego va a ocupar, y algo que se va desplegando
y desarrollando en ese despliegue, pero sí pienso que es importante esta idea de la transformación continua. Justamente quisiera correrme un poco de lo que, del sentido de coreografía, ¿no? Porque hay otro sentido acá de lo coreográfico que no es, bueno, por ahí si uno ve fragmentos de lo que sería una de las performances, por ahí la sensación es que todo es muy caótico. Sin embargo, creo que conseguimos un orden dentro de ese caos. Mi idea es poder desplegar al máximo ese caos y después volverlo a algo que sea otra vez ese punto exacto del cual salió, en donde yo creo que limpieza y de minimalismo en ese replegarse. Por otro lado, trabajamos sobre, por ahora, ¿no? Estuvimos trabajando sobre tapetes de cartón que van generando espacios diferentes. Entonces, hemos empezado en un espacio que era muy caótico y muy cargado de objetos, y los performers van pasando a otro espacio que es un espacio mucho más limpio, blanco, más ascético, más ligado a otro tipo de estéticas, y también trabajar con esta idea de lo que se va cargando y descargando. Sí, quería relacionar mi cuestión con la de José en el sentido siguiente, que vos habías hablado al comienzo de una memoria de objetos, ¿verdad? Entonces, yo te pregunto si esa ritualización o algo así, justamente estaría pensando en cuáles son las señas particulares o cuáles son las cicatrices históricas, si las tuviera, que tendrían, digo cada objeto en particular, pues sería muy difícil particularizar con tanta variedad de objetos, pero que en algunos casos esos objetos tuvieran, ¿cómo se cargaría esa memoria? En ese sentido sí entiendo la comparación con la obra de María Teresa Hincapié, ¿verdad? Que hace como un rito en el cual va memorando, celebrando, no feticísticamente, pero sí la memoria de cada uno de los pequeños residuos. No estoy diciendo que tenga que ser así, ni mucho menos, solamente por confrontación, ¿verdad? ¿Cómo aparecería esta memoria? Que justamente se habría como una redención de la materia, en cierto sentido, en un caso en el cual el destino de la basura es, como decía él, conformar una cuestión informe. Justamente la memoria es conformar a partir de una señal de memoria, en ese sentido. Bueno, por ejemplo, yo lo pensé, si pienso en el despliegue en el espacio, pienso que si uno parte de una instalación que se despliega y que luego vuelve a ese mismo lugar, ahí me parece que estás trayendo esta idea espacial, en esta idea espacial, la idea de la memoria, de algo que vos viste que era de una manera, que se desarmó, que fue a un lugar lejanísimo y volvió a eso. Y después, sí, no es tan puntual el trabajo con la memoria del objeto, sino que esa acumulación de acciones empieza a generar una materia en donde la sensación como espectador es que esos objetos que eran claramente algo, que también claramente habían sido desechados, vuelven a la vida, a otra vida, en otro contexto, en esto, en la combinación con otros, en la sumatoria, en la forma de situarse, en la forma en que el performer opera sobre él o produce sonido, y más como la recreación de esa memoria que la práctica de revivir la memoria, sino más vale es recrearlo y hacer que surja como en otra capa esa memoria.
sí, creo que me voy a repetir. ¿Hay alguna posibilidad? Es decir, de una forma muy simple, lo que veo es como escatología, idea de represión, cuestión social. No acabo de ver la naturaleza, es decir, ¿habría algún modo de pensar todo esto, pero en positivo? Porque si todos, por ejemplo, defecásemos en un museo, habría la gran posibilidad de crear un gran campo de humus y hacer un campo de arroz, hacer un jardín, revertir las ideas de museografía. Me refiero, no veo nada negativo, igual que Ticio. La cuestión sería, ¿de qué modo podría incorporar esta obra un ADN no solamente humano, sino natural? Me refiero, y de algún modo apartarse un poco de estas cuestiones que son un poco épatele bourgeois, es decir, mear en un museo pues es francamente poco estético, pero ya se ha hecho y la cuestión no es malo. Pero sí, se carga el mármol, pero está bien, porque es decir, desde el punto de vista natural es una gran acción. La cuestión es cómo leerla solo en positivo. ¿Hay posibilidad? Perdón, pero no entiendo. No, lo de mear en un museo es como una acción mínima, no es para nada la intención del trabajo. Pero imaginemos que fuera esa la intención. Claro, imaginemos que todos pensásemos que no hace falta ir al baño, sino utilizar el museo. En esa prebenda, en esa premisa, es algo que modificaría un hábito social, pero no sería francamente un problema desde el punto de vista natural. Es decir, es un problema cultural, pero no es un problema natural. Entonces, en tu performance, en esta idea, ¿hay manera de verlo todo desde un prisma maravillosamente positivo? Para con lo natural, es decir, para con lo social veo crítica, y la crítica la entiendo, pero desde la sociedad. La cuestión es cómo dar un gran abrazo a toda esa, con perdón, mierda, para crear, digamos, una nueva simbiosis con la naturaleza, por ejemplo. Bueno, es complicado eso que me pedís. No era la intención, pero creo que ya el hecho de sacar estos objetos de un montón de lugares y reciclarlos en un trabajo... Sí. No. Es más, creo que tienes toda razón. Pregunta más clara. ¿Te podrías imaginar esta misma acción con el cuerpo y reemplazar? Es una cuestión de proceso, porque esto es como para ver hasta dónde te llevarías la obra. Sí. ¿Te podrías imaginar que en lugar de objetos fuesen plantas, animales? Es decir, ¿te podrías imaginar una cosa mucho más fuera de control de verdad? Porque al fin y al cabo el plástico del cartón lo controlas, pero si tienes una panda de gatos, prefiero... Me estás llevando a un lugar que me gustaría mucho. De hecho, en mi obra anterior trabajé con un perro. Bueno, dale. Sí, qué sé yo. La idea más loca que tuve con respecto a esto es que era un universo en donde tenía que haber gatos y tenía que haber ratones. Es que no queríamos mezclados en este universo. ¿Y por qué lo descartas ahora? Bueno, no es que lo descarto, es complejo porque los ratones se reproducen muy rápido, en serio, se esconden, los gatos llevan un tiempo a habituarlos, te estoy hablando muy en serio, de hecho tengo un gato que es un gato que se llama Mini, que es un gato que nació sin cuerdas vocales, sin cola, enana, y con varios problemas. Y una de las cosas que decimos siempre es que Mini debería ser la actriz principal de esta performance porque es justamente un gato, entre comillas, basura que ha sobrevivido a toda la producción. A lo que yo me voy es que si te olvidas de basura, es decir, porque el gato es la armada del amor, me refiero, darle un abrazo a ese gato y pensar en él como el mejor gato del mundo, no un gato basura, sino el mejor gato, el único gato que querríamos ver, y meterlo en el centro de la obra y pensar todo desde el punto de vista de eso, que es ese amor que
emana el gato hacia la persona. Es decir, ese gato emana amor. Ya. Cuando digo, entre comillas, basura, lo digo de una forma medio ridícula. No quiero decir que yo lo vea como basura, sino que es una imagen muy tierna. No, es que mientras el público cree que nos hemos vuelto locas y ya nos están dando una bolita de cristal, yo creo que estamos llegando al punto de la obra, que en realidad todo el mundo querías explicar otra cosa y faltan elementos que podrían hacer de esto algo donde realmente, o sea, lo del gato es crucial. Lo digo porque yo lo veo. Bueno, y después hay otra idea acerca de antropología que también me gustaría probar, que es una idea social, no es una idea acerca de lo natural, pero es qué pasa si uno realiza esta acción en un parque y realiza la acción a lo largo de, no sé, de 12 horas, por ejemplo, y lo instala en el parque. Y lo que vas documentando es cómo los vecinos se van llevando las cosas y esa mega instalación se va desarmando. También es algo que me inquieta y que me resulta interesante. Entiendo lo que me decís del mundo natural y es como si abrieras una puerta que tenía adentro con respecto al trabajo, pero no, o sea, no lo hacía. Voy a ver qué pasa con mi mini, si me da perdón, es una...